Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría hablar acerca de una comparación del movimiento armónico simple con un movimiento circular uniforme. Esto ocurre en muchas situaciones. Muchas veces las máquinas necesitan convertir un movimiento que oscila en un movimiento circular. Por ejemplo, hay muchos motores, por ejemplo los vehículos eléctricos que tienen corriente directa, pero el motor funciona con corriente alterna. O los vehículos que no son eléctricos, los vehículos a combustión interna. El funcionamiento de los vehículos de combustión interna es que se quema combustible para hacer bajar y bueno, también para hacer subir un pistón. Y el pistón tiene un movimiento del oscilador armónico. ¿Sí? Si ustedes se fijan, se está moviendo para arriba y para abajo. Pero las llantas tienen un movimiento circular, las llantas están girando, entonces se necesita convertir este movimiento del oscilador armónico a un movimiento de giro. Entonces eso lo hace una parte del motor que se llama la biela. ¿Sí? La biela une este mecanismo que es el cigüeñal, que es el que tiene el movimiento de giro. ¿Sí? Entonces, si reducimos el funcionamiento de un vehículo a combustión interna a lo más básico, lo que hace es convertir el movimiento de oscilador armónico de un pistón a movimiento de giro. Bien, ahora consideremos que una partícula está girando. ¿Sí? Si yo prendo una luz, un foco, y la partícula proyecta una sombra, la partícula va a estar siguiendo un movimiento de oscilador armónico. Ok, entonces, si nosotros nos imaginamos esto es entonces que estamos tomando la componente X de esta partícula. Pero si la partícula se sigue moviendo en un sentido circular, ¿sí? Pero nosotros proyectamos una luz y nuestra pantalla está del otro lado, lo que vamos a ver es que la partícula también está subiendo y bajando. Sigue el mismo movimiento del oscilador armónico, así que tiene mucho sentido relacionar el movimiento armónico simple con el movimiento circular uniforme. Entonces vamos a considerar una partícula en el punto P en una circunferencia en un círculo de radio A. Yo sé que nosotros llamamos a la amplitud del oscilador armónico y van a ver por qué lo llamamos exactamente igual. Entonces, tenemos la partícula, tenemos cierto ángulo, tenemos el radio del círculo que es A. La componente P, obviamente estamos en un plano cartesiano, así que tiene su componente X, a la cual yo voy a llamar Q, y tiene su componente Y, a la cual yo voy a llamar S. Entonces, los puntos P y Q no son más que las coordenadas X y Y de la coordenada P, ¿sí? Y bueno, noten ustedes que si nosotros aplastáramos este círculo, P caería exactamente sobre Q, lo que significa que este punto P y Q tienen la misma coordenada X. La única diferencia es que Q en Y tiene una coordenada 0, ¿sí? Es la única diferencia. Si nosotros hacemos lo mismo, noten que P y S tienen la misma coordenada Y. La diferencia es que la coordenada X de este punto S va a ser 0. ¿Por qué? Porque S solo vive en esta dimensión, en el eje de las Y. ¿Sí? Conforme P va girando, ¿sí? S nada más se puede mover hacia arriba y hacia abajo. Cuando P está sobre el eje de las Y, o sea, en la cúspide, P es igual con S. Y también va a ocurrir lo mismo cuando está en el valle, ¿sí? Cuando P está aquí abajo, P y S van a hacer lo mismo. ¿Cuánto van a valer? Bueno, en la coordenada X obviamente van a valer 0, pero en la coordenada Y van a valer A, ya que el círculo es de radio A. Ok, entonces quedamos que P y Q tienen la misma coordenada X y S y P tienen la misma coordenada Y. Ok, esto quiere decir que X de T es simplemente esta amplitud por el coseno de omega por T más la fase. Y esto ya lo vimos en el oscilador armónico, ¿sí? De la misma forma, P y S tienen la misma coordenada y si ustedes recuerdan, la ecuación diferencial del oscilador armónico tenía dos soluciones y una de esas soluciones era el seno. Y resulta que es esta componente Y
de este punto P que está girando, ¿sí? También es un oscilador armónico. Si ustedes se fijan, seno y coseno son la misma función, solo que cambia un poco la fase, ¿sí? Así que seno es igual a coseno con otra fase. Entonces, si ajustamos un poquito la fase de coseno, vamos a obtener el seno y viceversa, ¿sí? Esto es muy fácil de ver en las gráficas y bueno, no es difícil darse cuenta de esto, ¿no? Que nada más están, por decirlo de otra manera, el seno y el coseno son la misma gráfica, pero desfasada, ¿sí? Entonces, algo interesante sería si ustedes pudieran poner en los comentarios cuál es el desfase o qué cambio de fase hay entre seno y coseno. Obviamente, como son funciones periódicas, esta fase más 2pi también es otro cambio de fase, ¿no? Así que la cantidad de fases que podemos cambiar en realidad son infinitas. Siempre que le sumemos 2pi a la fase que va a aparecer en los comentarios, obtenemos otro cambio de fase nuevo. Ok, o algún múltiplo de 2pi, ¿no? 3, 2pi, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, en el siguiente ejemplo tenemos un cigüeñal. Este es un cigüeñal muy grande. Sospecho que es un cigüeñal de un barco, estos barcos transatlánticos de cargo. Este cigüeñal rota en sentido antihorario, ¿sí? Sentido antihorario es de esta manera. O sea, en contra de las manecillas del reloj. Las manecillas del reloj giran hacia acá. Este es el sentido antihorario y con respecto a las manecillas del reloj sería el sentido horario. Entonces este cigüeñal rota en sentido antihorario en un círculo de 3 metros de ancho con una velocidad angular de 8 radianes por segundo. Muy bien. En el tiempo inicial t igual con 0, yo supongo que es cuando se detuvo el motor y después lo encendieron, su coordenada en x es de 2 metros y se mueve hacia la derecha, ¿sí? Entonces, determine su coordenada x de t y y de t. Ok, entonces para determinar estas coordenadas, pues nosotros ya tenemos la coordenada de x de t y de y de t. Lo que necesitamos saber es la amplitud, ¿de acuerdo? Entonces, la amplitud en realidad nos la está dando el problema, ya que el movimiento circular lo está siguiendo en un radio de 3 metros, ¿sí? Entonces, la amplitud, tanto de seno y de coseno, va a ser de 3 metros, ¿sí? Entonces, la ecuación para la coordenada x, nosotros ya la tenemos aquí, que es la amplitud por el coseno de la velocidad angular por el tiempo más la fase. Ok, ¿cuáles datos nos da el problema? Por medio del radio que sigue este cigüeñal, vamos a tener la amplitud. También tenemos la velocidad angular, omega, que es de 8 radianes por segundo. Aquí la tenemos. Pero la fase no la tenemos, lo cual no es realmente un problema porque podemos usar la función coseno inverso o arcoseno, que es exactamente lo mismo para obtenerla. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Primero fijamos el tiempo t igual con 0, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que la coordenada x cuando el tiempo es igual con 0 es de 2 metros, es decir, en reposo y cuando empieza a moverse, por ejemplo, vamos a tener que en este tiempo inicial tiene 2 metros y se está moviendo a la derecha. Esto es importante, vamos a ver ahorita por qué. Entonces, sustituimos la variable, vamos a tener que x de t es igual a 4 metros, lo cual es igual a la amplitud, 3 metros por el coseno de la fase, ¿sí? Entonces, si nosotros pasamos estos 3 metros dividiendo, vamos a tener 4 entre 3, y la fase la podemos obtener sacando el coseno inverso de ambos lados de esta igualdad, o el arcoseno, que es lo mismo. Entonces, el ángulo es igual al arcoseno el cociente de 4 entre 3, ¿sí? Con lo cual, este arcoseno es más o menos 0.841. Ahora, para poder determinar si lo correcto es elegir el más o el menos, tenemos que saber hacia dónde está girando, ¿sí? Porque estos 2 metros los obtienen en dos situaciones. Esta coordenada de aquí abajo, digamos que es los 2 metros,
pasa abajo y pasa arriba. ¿Sí? Son las dos situaciones donde puede tener estos 2 metros en su coordenada X. Pero como se dirige hacia el origen, entonces vamos a tomar el símbolo negativo. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque después el ángulo va a pasar a ser positivo y sigue hacia este lado. Si estamos hablando de radianes, desde aquí es de 0 hasta pi, y en un sentido antihorario tendríamos aquí desde 0 hasta pi. Recordemos que en radianes la circunferencia completa o los 180 grados son simplemente 2pi. Así que como está girando a la derecha, perdón, como se está moviendo a la derecha y está girando en sentido antihorario, eso solo puede ocurrir cuando el cigüeñal está en la parte inferior y se dirige hacia, digamos, hacia el origen de las coordenadas X, ¿sí? Entonces, no puede ocurrir en esta situación cuando la coordenada es positiva, ya que aquí se estaría moviendo hacia la izquierda. Y bueno, eso contradice lo que estamos suponiendo en este problema, ¿no? Que se mueve a la derecha. Ok, entonces tomamos su valor negativo. Entonces, lo que vamos a tener, ya tenemos todos los datos. Tenemos que la coordenada X, que por supuesto depende del tiempo t, va a ser la amplitud, 3 metros, por el coseno de la velocidad angular, que dijimos por hipótesis en el problema, que es 8 por el tiempo, menos la fase, que es de menos 841. Pero también nos pide la coordenada y de la posición del cigüeñal. Bien, entonces nosotros usamos la fórmula y básicamente es la misma fórmula, con la diferencia de que aquí estamos tomando la componente vertical, así que esto es la función seno. 3 por el seno del mismo argumento, que es 8 por t, menos la fase, que es 0.841. Bien, continuamos con un ejemplo muy relacionado con el ejemplo anterior, ya que nos pide que encontremos la velocidad y aceleración tanto de las coordenadas X y de las coordenadas de Y de este punto del cigüeñal que se une con la biela, ¿sí? Una vez más, la biela es el bracito que une el cilindro con el cigüeñal. Bien, entonces, para saber la velocidad y la aceleración, nosotros ya sabemos que la velocidad es la derivada de la función que nos da la posición con respecto a t. ¿Sí? La derivada con respecto a t de la función de posición. Esto quiere decir que la función que nosotros obtuvimos en x, si la derivamos con respecto a t, vamos a obtener la velocidad en el sentido de las coordenadas x, y si la volvemos a derivar, vamos a obtener la aceleración. Si ustedes no quieren derivarlo, no hay problema, también podemos ver algunos videos pasados donde ya dimos las fórmulas para la velocidad y la aceleración. ¿De acuerdo? Entonces, aquí únicamente voy a usar la notación de Newton. La velocidad con respecto a la coordenada X, esta notación de Newton nos dice que vamos a derivar una vez con respecto a la coordenada t. Y bueno, lo que nosotros vamos a obtener es que la derivada de coseno es menos seno, así que vamos a tener la velocidad angular menos la velocidad angular por la amplitud por el seno de la velocidad angular por el tiempo más la fase. Y la aceleración con respecto a x es la segunda derivada de la función de posición con respecto al tiempo. Esto es menos la velocidad angular al cuadrado por la amplitud por el coseno de la velocidad angular por el tiempo más la fase, ¿sí? Mientras que para la velocidad con respecto a la coordenada y la aceleración, el procedimiento es exactamente el mismo. Todo lo que tenemos que hacer es derivar con respecto a t de tiempo, la expresión para la posición en la coordenada y. Y bueno, esto es exactamente lo mismo, ¿no? Vamos a tener que la primera derivada con respecto a t del seno, pues es simplemente el coseno, así que usando la regla de la cadena vamos a tener que es la velocidad angular por la amplitud por el coseno de la velocidad angular por el tiempo más la fase. Si esto lo volvemos a derivar, bueno, sabemos que la derivada de coseno es menos seno, usamos la regla de la cadena, con lo cual sabemos que va a ser menos la velocidad angular elevada al cuadrado por la amplitud por el seno de la velocidad angular por el tiempo más la fase. Bien, por último, ¿qué hay que hacer?
pues ya conocemos estos datos, ¿no? Ya conocemos la velocidad angular, ya conocemos la amplitud, ya conocemos la fase, así que todo lo que hay que hacer para dar respuesta a lo que pide este ejemplo es sustituir los valores que ya conocemos. Y con eso obtenemos la expresión para la velocidad con respecto a la coordenada x, ¿sí? ¿Qué tan rápido se está moviendo en un sentido de coordenada x y su aceleración. Y la velocidad con respecto al eje y la aceleración está dada por estas dos expresiones. Bien, ahora moviéndonos un poquito más allá con respecto al oscilador armónico, tenemos el péndulo, ¿sí? El péndulo, si ustedes se fijan, cuando los ángulos son extremadamente pequeños, el movimiento que tiene en la coordenada y es despreciable de este péndulo, así que casi podríamos decir que se está moviendo únicamente en las coordenadas x. Entonces, para los ángulos que son menores a 10 grados, pues podemos dar una muy buena aproximación a este movimiento de péndulo por medio del oscilador armónico. Es muy similar al oscilador armónico, una vez más porque parece que el péndulo, la masa que se mueve de lado a lado, es muy similar a si se moviera en el oscilador armónico. ¿De acuerdo? Entonces tenemos cierta longitud del péndulo, tenemos una masa y bueno, tiene dos componentes. Aquí sí está participando la gravedad, ¿sí? Entonces tenemos un componente tangencial, lo cual va a ser la masa por la gravedad por el seno de teta. Bien, entonces, una vez más, insisto, cuando teta es pequeño, menos de 10 grados usualmente se suele considerar pequeño, es muy similar el movimiento de esta masa a un oscilador armónico, se parece mucho a este movimiento que hace de manera tangencial. Entonces, si nosotros usamos la segunda ley de Newton del movimiento, ¿sí? Sabemos que la fuerza es igual a masa por la aceleración. Entonces, se puede obtener el movimiento tangencial del péndulo de la siguiente manera. Vamos a tener que es menos la masa por la gravedad por el seno de nuestro ángulo teta, lo cual es igual a la masa por la segunda derivada de s con respecto al tiempo, donde el signo negativo lo que indica es que todos los péndulos, la fuerza tiende a ser hacia el punto de equilibrio, ¿sí? Tomando la aceleración ds, ¿sí? Donde s es igual a la longitud por teta, la ecuación se reduce a lo siguiente. Tenemos aquí una ecuación diferencial de segundo orden, no homogénea, lineal, que es la segunda derivada de teta con respecto al tiempo, es igual a menos la gravedad entre L por el seno de teta, ¿sí? Entonces, cuando tenemos ángulos pequeños, despreciamos la componente y, ya que es muy pequeña. Y esto se debe a que si ustedes hacen la gráfica, por ejemplo, la gráfica de seno, y le enciman la gráfica de f de x igual con x, y le hacen un zoom muy grande cerca de cero, se comportan muy similar. Esto quiere decir que la función seno en cero es muy parecida a la función f de x igual con x, ¿sí? Esto en el curso de cálculo se llama la aproximación de la línea tangente. Si gustas ver un poquito más o repasar ese concepto, voy a dejar el link en la descripción, aquí lo encuentras. Entonces, para ángulos pequeños, seno de teta se parece mucho a teta, así como seno de x se parece mucho a la función de x. Le hacemos un zoom bastante grande. Entonces tenemos que la segunda derivada de teta con respecto al tiempo es igual a menos la gravedad entre la longitud de nuestro péndulo por teta. Lo que acaba de suceder es que simplificamos nuestra ecuación diferencial de segundo orden no homogéneo a una ecuación diferencial de segundo orden no homogénea, pero mucho más sencilla, porque no involucra esta función trigonométrica de seno. Pero esta es precisamente la ecuación del movimiento armónico simple, cuyas soluciones ya conocemos, son seno y coseno.
Entonces, quiere decir que para ángulos pequeños podemos aproximar el movimiento del péndulo por medio del oscilador armónico. Y esto va a ser extremadamente útil en algunos problemas que nosotros vamos a presentar posteriormente. Si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.